Muy buenas, gente. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que con la mente abierta y el cinturón de seguridad bien abrochado. Este es un capítulo más, listo para meternos en un berenjenal de los gordos, de esos que te dejan con más preguntas que respuestas. Hoy no vamos a jugar a nada, ni vamos a reaccionar a memes. No. Hoy el tema es serio, muy serio. Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro y perturbador de la ciencia, en ese laboratorio secreto que la humanidad prefiere olvidar. Vamos a explorar esos rincones donde la curiosidad humana se pasó de frenada, donde la ambición por el conocimiento se saltó 3 semáforos en rojo y acabó estampándose contra el muro de la ética. Vamos a hablar de experimentos que fueron tan extremos, tan locos, tan peligrosos, que tuvieron que ser prohibidos para siempre, dejando una cicatriz en la historia de la ciencia. Prepárense, porque lo que vais a escuchar hoy parece sacado de una película de terror, de esas que te dejan pensando por la noche, mirando al techo y preguntándote, ¿de verdad pasó esto? Son historias reales de científicos que, en su afán por descubrir lo desconocido, cruzaron líneas que nunca debieron ser cruzadas. Cuenta atrás de 7-1, experimentos prohibidos que rozaron lo imposible. Número 7. El experimento Filadelfia, 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de EEUU supuestamente intentó hacer invisible al destructor USS Eldridge. El objetivo era crear una tecnología de sigilo para evadir los radares y torpedos alemanes, pero la historia se va de madre. La leyenda, alimentada por un marinero llamado Carlos Allende, cuenta que al activar unos potentes generadores electromagnéticos, el barco no solo desapareció del radar, sino que se volvió invisible a la vista, envuelto en una neblina verdosa. Y aquí viene lo gordo. Supuestamente, apareció en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, para luego volver a Filadelfia en un abrir y cerrar de ojos. Teletransportación en toda regla, pero el coste fue terrible. Testimonios hablan de marineros fusionados molecularmente al casco del barco, otros que se desvanecían y reaparecían, y muchos que perdieron la cordura para siempre. Suena increíble, ¿verdad? Y probablemente lo sea. La Marina de EEUU siempre ha negado que ocurriera. La explicación más probable es una mezcla de hechos reales, como experimentos de desmagnetización para hacer los barcos invisibles, a las minas magnéticas, fenómenos ópticos como espejismos por el calor, y mucha imaginación popular. Aún así, la leyenda sigue flotando como un fantasma, un cuento con moraleja sobre los peligros de jugar a ser Dios con la física. De la física teórica, pasamos a los misterios de la mente humana. Un salto cuántico, nunca mejor dicho. Número 6. Proyecto Stargate. Durante la Guerra Fría, la paranoia era el pan de cada día. La CIA y el ejército de EEUU se preguntaron, ¿y si pudiéramos usar la mente como arma? Así nació este proyecto, buscando espías psíquicos. No hablamos de ciencia ficción. Invirtieron millones en investigar la telepatía, la telequinesis y, sobre todo, la visión remota. La idea era que un vidente, desde una habitación en Maryland, pudiera describir con detalle una base de misiles secreta en Siberia, solo con concentrarse en unas coordenadas. Y lo más loco es que a veces funcionaba. Hubo aciertos llamativos que dejaron a los analistas con la boca abierta. Y también fallos estrepitosos que no daban ni una. El caso más famoso fue el de Joseph McMonigle, el vidente 001, que describió una grúa colosal en una base naval soviética antes de que los satélites espía pudieran confirmarlo. Un acierto que mantuvo el proyecto vivo durante años. Pero la inconsistencia era su talón de Aquiles. Por cada acierto, había decenas de descripciones vagas o incorrectas. Era como tirar una moneda al aire. Tras 2 décadas y más de $20 millones gastados, un informe independiente concluyó que no aportaba información de inteligencia fiable. El proyecto se cerró oficialmente en 1995. ¿Prohibido? Más bien abandonado por ineficaz. De intentar controlar la mente, pasamos a intentar controlar el mismísimo cielo. Y el resultado fue, literalmente, explosivo. Número 5. Starfish Prime, 1962. En plena carrera armamentística, EEU
quiso saber qué pasaría si detonaban una bomba nuclear en el espacio, así que lanzaron un cohete desde el atolón Johnston y lo hicieron explotar en la termosfera, a 400 kilómetros de altura. No era una bombita cualquiera. Hablamos de una carga termonuclear de 1,4 megatones, 100 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. El resultado fue un espectáculo visual sin precedentes. Se crearon auroras artificiales que tiñeron el cielo de rojo y verde, visibles hasta en Nueva Zelanda, a miles de kilómetros. Un espectáculo que escondía un problema gigantesco. La explosión generó un pulso electromagnético, EMP, brutal, que, a 1400 kilómetros de distancia, en Hawái, fundió cientos de farolas, disparó alarmas de seguridad y tumbó las telecomunicaciones. El caos fue considerable, pero lo peor, lo que nadie había previsto, fue que la explosión creó un cinturón de radiación artificial alrededor de la Tierra, mucho más intenso y duradero de lo esperado. Duró años. Este cinturón radiactivo, literalmente, frió los circuitos de al menos un tercio de los satélites en órbita baja, incluido el Telstar 1, el primer satélite de comunicaciones comercial de la historia, que había sido lanzado solo 2 días antes. El desastre de Starfish Prime fue una llamada de atención. Un año después, en 1963, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. Aprendimos a las malas. Y hablando de aprender a las malas, ya hemos pasado la mitad de nuestro viaje, criaturitas. Si pensabais que esto era intenso, agarraos fuerte, porque los próximos experimentos no solo cruzaron la línea de la ciencia, sino la de la humanidad. Continuamos. Número 4. Los experimentos con radiación en humanos. Durante la Guerra Fría, la obsesión por entender los efectos de la radiación llevó a décadas de pruebas secretas, a menudo en ciudadanos vulnerables y sin su consentimiento informado. En la Universidad de Vanderbilt, entre 1945 y 1947, a más de 800 mujeres embarazadas se les dio a beber un cóctel de vitaminas que en realidad contenía hierro radiactivo, para estudiar cómo se absorbía en el feto. En la Escuela Estatal de Fernald, Massachusetts, a niños con discapacidad intelectual se les hizo miembros de un falso club de ciencias, donde, sin que sus padres lo supieran, comían avena mezclada con isótopos radiactivos de calcio y hierro. Quizás lo más escalofriante fue que se inyectó plutonio y uranio directamente a pacientes hospitalizados, a menudo pobres y sin educación, para ver cómo el cuerpo metabolizaba estos materiales. Les dijeron que era para tratar sus dolencias, pero algunos ni siquiera eran enfermos terminales. Cuando todo esto salió a la luz en los años 90, gracias a periodistas de investigación, el escándalo fue mayúsculo. El gobierno de Clinton tuvo que pedir disculpas públicas y se crearon comisiones para endurecer las leyes. Hoy, gracias a este oscuro capítulo, el consentimiento informado es una piedra angular de la investigación médica, obligatorio, detallado y protegido por ley. Una lección escrita con el sufrimiento de inocentes. De la ética médica pasamos a la ética psicológica. ¿Qué pasa cuando pones a gente buena en un lugar malo? La respuesta es aterradora. Número 3. El experimento de la prisión de Stanford, 1971. El psicólogo Philip Zimbardo quería estudiar cómo los roles sociales afectan al comportamiento. ¿La maldad es algo innato o es la situación la que nos corrompe? Reclutó a 24 jóvenes universitarios sanos y estables. Al azar, la mitad fueron designados prisioneros y la otra mitad, guardias. Convirtieron un sótano de la universidad en una cárcel simulada. El experimento debía durar 2 semanas. El resultado fue espeluznante y rapidísimo. En cuestión de horas, los guardias, que eran chicos normales, empezaron a mostrar un comportamiento sádico y autoritario. Inventaban castigos, humillaban a los prisioneros y disfrutaban de su poder. Los prisioneros, a su vez, se volvieron pasivos, sumisos, y empezaron a sufrir crisis de ansiedad y depresión. Uno tuvo que ser liberado a las 36 horas por un colapso emocional. Lo más grave es que el propio Zimbardo, que actuaba como superintendente de la prisión, se metió tanto en su papel que perdió la perspectiva científica. Fue su novia, otra psicóloga, quien al visitar el experimento y ver el horror, le obligó a cancelarlo
a los 6 días. El escándalo fue monumental y cambió para siempre las reglas de la investigación psicológica. Se crearon comités de ética mucho más estrictos para proteger a los participantes. Demostró que la línea entre el bien y el mal es peligrosamente fina. Si Stanford nos enseñó cómo la situación puede corromper, el siguiente experimento nos muestra el intento deliberado de quebrar la mente humana. Número 2. MK Ultra. Volvemos a la CIA y la paranoia de la Guerra Fría. Temiendo que los soviéticos y chinos hubieran desarrollado técnicas de lavado de cerebro, la CIA decidió que tenía que ganar esa carrera, costase lo que costase. Su objetivo, el control mental. El programa era vasto y secreto, con más de 150 subproyectos. Su herramienta estrella eran las drogas psicodélicas, sobre todo el LSD, que administraban a personas sin su conocimiento ni consentimiento. Las víctimas, cualquiera. Agentes de la propia CIA, militares, médicos, prostitutas, enfermos mentales y ciudadanos de a pie. Se llegó a montar burdeles laboratorio en San Francisco, donde drogaban a los clientes y los observaban a través de espejos falsos. Les echaban LSD en el café, pero no se detuvieron ahí. Experimentaron con hipnosis, abuso verbal y sexual, tortura psicológica y deprivación sensorial durante días. Todo en secreto, sin supervisión y sin ética alguna. Cuando el programa fue destapado por el Congreso en los años 70, el director de la CIA ya había ordenado destruir la mayoría de los archivos. El escándalo fue enorme. El daño a las víctimas, muchas de las cuales sufrieron problemas psicológicos permanentes o incluso murieron, fue incalculable. Esto no es una teoría de la conspiración, no es un videojuego. Afectó a personas reales, a familias reales. Es uno de los capítulos más negros de la inteligencia estadounidense. Y hemos llegado al final de la cuenta atrás. Al número 1. Un lugar donde la ciencia no solo perdió su brújula moral, sino que se convirtió en la encarnación del mal absoluto. Número 1. La Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés llevó a cabo un programa encubierto de investigación y desarrollo de guerra biológica y química. Esto era la Unidad 731. Lo que ocurrió allí desafía la comprensión humana. Usaron a miles de prisioneros, principalmente chinos, pero también rusos, coreanos y algunos aliados, como cobayas humanas. Los llamaban Maruta, que significa troncos. Los infectaban deliberadamente con cólera, ántrax, peste bubónica y otras enfermedades para estudiar su progresión. Realizaban vivisecciones sin anestesia para observar los efectos de las enfermedades en los órganos. Amputaban miembros para estudiar la pérdida de sangre. Sometían a los prisioneros a frío extremo para investigar la congelación y los metían en cámaras de presión hasta que sus ojos salían de las órbitas. Era un horror sistemático y metódico. Lo más indignante es que, tras la guerra, Estados Unidos concedió inmunidad judicial al general Shiro Ishii y a otros líderes de la Unidad 731, a cambio de los datos que habían recopilado. Consideraron que la información sobre guerra biológica era demasiado valiosa. Ninguno fue juzgado por crímenes de guerra. La Unidad 731 no es solo un experimento prohibido, es una de las mayores atrocidades del siglo XX. Es una herida abierta en la conciencia de la humanidad y el recordatorio más brutal de lo que sucede cuando la ciencia se divorcia por completo de la ética. Nunca más. Y bueno, criaturitas, hasta aquí este viaje por el lado más oscuro de la ciencia. Ha sido un camino duro, lo sé. Hemos pasado de leyendas navales y espías psíquicos a bombas en el cielo. Y hemos terminado en los abismos más profundos del horror humano, donde la bata de laboratorio se manchó de sangre inocente. Estos 7 ejemplos, cada uno a su manera, nos gritan una verdad fundamental. La ciencia, sin una brújula moral, es un barco a la deriva en un mar de monstruos. El conocimiento es poder, sí, pero sin responsabilidad, sin empatía, sin un respeto sagrado por la vida y la dignidad, ese poder se vuelve destructivo. Estas historias no son solo para escandalizarnos, son cicatrices en nuestra historia colectiva y nos marcan las líneas rojas que, como especie,
Hemos jurado no volver a cruzar jamás. Si este vídeo os ha hecho pensar, si os ha removido algo por dentro, os pido que dejéis un like y lo compartáis con vuestros colegas. No por el algoritmo, sino para que estas lecciones no se olviden. Y me encantaría leeros en los comentarios. Escribid qué experimento os ha impactado más, o si conocéis algún otro que debería estar en esta lista. Abramos un debate, pero siempre desde el respeto. Cuidaos mucho, sed buenos, y recordad que el saber nos hace libres, pero la humanidad nos hace grandes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, suscríbete y sígueme en redes para no perderte nada. Porque la realidad, como hemos visto hoy, a menudo supera a Hollywood. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima.